Te enseñaron una mentira sobre el origen de Jesús. Durante siglos, la doctrina te ha obligado a creer que el Hijo de Dios no tuvo inicio. Que Él ya existía, completo y divino, antes de que María naciera. Es un dogma central, la preexistencia eterna. Pero si esto fuera verdad, dime, ¿por qué la Biblia se molesta en contarnos la historia de su nacimiento? Piensa en tu propia vida. Naces, existes. Tienes un inicio. Pero la teología te pide que creas en un ser que es engendrado, no creado y a la vez sin comienzo. Una contradicción lógica envuelta en el misticismo de la palabra misterio. Es la niebla que ha cubierto la identidad real del Mesías. ¿Has sentido esa confusión, esa incoherencia? Te prometieron que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, una paradoja que aplasta la lógica y el sentido común. La verdad es que esta confusión no viene de lo que Jesús dijo, sino de lo que la Iglesia dijo sobre él. Hay un texto bíblico, una prueba irrefutable, escondida a plena vista en el Evangelio de Lucas, que desmantela toda esta construcción filosófica. Una prueba tan simple y tan poderosa que, una vez que la veas, la doctrina de la preexistencia eterna se desmoronará. No estás solo en esta búsqueda de coherencia. El sentimiento de que algo no encaja en la teología es real y tiene una explicación profundamente arraigada en la historia. Hoy vamos a tomar ese texto, Lucas 1:35, y lo vamos a usar como una llave maestra. Vamos a descubrir por qué el Mesías de Israel no era un ser divino preexistente, sino un humano perfecto, generado para ser el Hijo de Dios. Prepárate para una claridad que te liberará de siglos de contradicciones filosóficas. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La teología tradicional nos presenta un rompecabezas. Por un lado, nos dice que Dios es inmutable, inmortal e infinito. Por otro, nos dice que el Hijo es una persona eterna, coeterna con el Padre. La pregunta incómoda que nadie hace es, si Jesús era un Dios eterno, ¿por qué fue necesario generarlo? Esta es la tensión intelectual que muchos cargamos. Nos han enseñado a aceptar la generación eterna como un misterio inexplicable, como algo que está más allá de la razón humana, y que el intentar entenderlo es una falta de fe. Pero, si la fe es lógica, ¿por qué insistir en una contradicción? La palabra generar significa, por definición, tener un inicio. Cuando tus padres te generaron, comenzaste a existir. Si un ser es eterno, nunca fue generado. Existió desde siempre. Sin embargo, la teología trinitaria se vio obligada a inventar el concepto de generación eterna para intentar conciliar la idea de que Jesús es llamado Hijo con el dogma de la coeternidad divina. Es, como alguien ya lo llamó, un nonsense eterno. Para entender la magnitud de esta distorsión, debemos ir a la fuente, a la raíz de la fe. Y la raíz está en las narrativas de nacimiento, en los evangelios de Mateo y Lucas. Si Jesús ya existía en el cielo, ¿por qué estos evangelios se enfocan tanto en su concepción en la tierra? ¿Por qué la genealogía de Mateo comienza con Abraham y llega hasta José y María, si la parte realmente importante es su existencia pre-Génesis? Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina que vas a presentar a un nuevo CEO en tu empresa. Si el CEO ya ha trabajado en la empresa por 20 años como cofundador, no empieza su presentación contando el día que fue contratado en el nivel más bajo. Empiezas con, aquí está nuestro cofundador, X, que ha existido en la dirección desde siempre. Pero si el CEO es alguien nuevo, creado por la junta directiva para un rol específico, sí que se narra el proceso de su nombramiento. La Biblia trata a Jesús como el segundo caso, el nombramiento de un ser perfecto para un rol supremo. Y la explicación de ese nombramiento, de esa generación, se encuentra en el texto que vamos a diseccionar hoy. Si miras el Nuevo Testamento con los ojos de un judío monoteísta del siglo I, verás que el Shema, Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, es el único fundamento de la fe. Jesús, siendo el judío perfecto, no alteró esta verdad. El Padre era, y sigue siendo, el único Dios verdadero. Pero entonces, ¿quién es Jesús? Es el Mesías, el Cristo, el ungido. Y su identidad como Hijo de Dios no es una metáfora de su deidad,
sino una descripción de su origen milagroso y su rol de vicerregente. Y aquí viene lo realmente interesante. ¿Cuál es ese origen? El arcángel Gabriel tiene la respuesta, y no es la que la iglesia te contó. Vamos a la escena clave. El corazón de nuestra investigación está en la anunciación a María. El diálogo es claro, directo y teológicamente explosivo. Cuando el ángel Gabriel le dice a María que concebirá, ella pregunta, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y Gabriel responde en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Detente un momento. Lee de nuevo, sin los anteojos de Nicea o Calcedonia. El texto establece una clara relación de causalidad entre la concepción y el título. La razón por la que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios es la acción anterior, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta es la prueba definitiva de que el Hijo de Dios tuvo un inicio. El título Hijo de Dios es una designación que resulta de un evento temporal, un milagro biológico. No es un nombre que se trae del cielo, sino un título que se gana por el modo de su concepción. Si Jesús ya fuera el Hijo de Dios eterno, Gabriel simplemente le habría dicho a María, el Hijo de Dios eterno, que ahora entrará en ti, nacerá de ti. Pero no lo hace. Fíjate en cómo esto funciona en la vida cotidiana. Imagina que un estudiante gana la beca Rhodes. El director no dice, el ganador de la beca Rhodes ya existía desde hace 10 años, pero ahora recibirá el título. No. El director dice, debido a su excelencia, será, a partir de hoy, llamado becario Rhodes. El título es la consecuencia de la acción. En el caso de Jesús, el santo ser que nacerá es un ser totalmente nuevo, el Mesías humano, concebido por el poder de Dios, y es esa concepción milagrosa y sin padre humano la que lo califica para ser llamado, con todo el peso teológico, Hijo de Dios. Aquí viene lo realmente interesante, y es el punto más fuerte contra la preexistencia. Si el Hijo de Dios ya existía eternamente, el milagro de la concepción no sería la razón para llamarle Hijo de Dios. La razón sería su naturaleza eterna. Pero Gabriel es explícito, por lo cual también. La razón, la causa, es el nacimiento santo y la generación por el Espíritu. Esto refuta la idea de que Jesús sea el Deus Filius, el Dios Hijo preexistente, en cambio, lo establece como el Homo Filius, el Mesías Hijo. ¿Pero por qué esto es un problema tan grande para el dogma trinitario? Porque revela la falacia lógica de la generación eterna y nos muestra el verdadero significado del título Hijo de Dios. La Iglesia posterior, al querer mantener a Jesús como Dios, tuvo que ignorar la causalidad de Lucas 1:35 y forzar una lectura que la contradijera. Nace así la doctrina de la generación eterna, un concepto que, teológicamente, es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo puede algo ser generado y a la vez eterno, sin inicio? Es como hablar de una soltería casada o un círculo cuadrado. La palabra generar significa que hubo un momento en que no existía lo generado, y luego, a través de la acción de la fuente, comenzó a existir. Cuando los teólogos posteriores se enfrentaron a esto, tuvieron que retorcer el significado de las palabras. Dijeron que generado en este contexto significa una relación constante dentro de la deidad, una especie de emanación sin inicio. Pero esto vacía la palabra de su significado real. Si generar no significa tener un inicio, ¿por qué la Biblia la usa en miles de contextos para hablar del origen de algo? La negación de la simplicidad de la palabra es una táctica de desesperación para salvar el dogma. Y es aquí donde ocurre el clímax conceptual. El Mesías, según el Antiguo Testamento, siempre fue un ser humano que Dios iba a elegir y exaltar. El título Hijo de Dios es un título mesiánico y real, no una designación de deidad. Los reyes de Israel eran llamados hijos de Dios, en Salmo 2:7. Adán era llamado hijo de Dios, en Lucas 3:38. Israel era llamado hijo de Dios, en Éxodo 4:22. El título es para un ser creado que representa a Dios, que ejerce la autoridad de Dios, un vicerregente. La idea de que para ser hijo de Dios tienes que ser Dios es un error categórico. Todo lo contrario.
Como observó un estudioso, para ser un hijo de Dios, hay que ser un ser que no es Dios. Esto es fundamental. Si Jesús es el Hijo, entonces el Padre es la fuente, la única deidad. Jesús, el Hijo, es el ser humano perfecto que fue generado, que creció, que aprendió y que fue exaltado a la máxima autoridad. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Si te identificas con esta búsqueda, comenta, claridad y compartamos este viaje. Esta comprensión de Lucas 1:35 no es solo teórica. Tiene implicaciones gigantescas para entender a Jesús de Nazaret, el hombre que caminó por las polvorientas calles de Galilea. Si Jesús no preexistió como un Dios, sino que fue concebido por el poder de Dios en María, su vida y su ejemplo cambian radicalmente de significado. Su obediencia no es una charada actuada por un Dios, sino la obediencia real de un ser humano perfecto. Su crecimiento, Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un Dios no crece en sabiduría. Un ser eterno no aumenta en gracia. Pero un ser humano que tuvo un inicio y que fue creado perfecto por el Espíritu Santo, sí. Su crecimiento es un modelo para cada uno de nosotros. Su limitación, Jesús mismo admitió que no sabía el día ni la hora de su regreso, sino solo el Padre, en Marcos 13:32. Si Él fuera un Dios omnisciente, esta ignorancia sería imposible, o implicaría el dogma ilógico de que su naturaleza humana ignoraba lo que su naturaleza divina sí sabía. Al aceptar que el Mesías humano tiene un inicio y es subordinado, esta limitación es completamente coherente. Él es el Hijo de Dios, el agente supremo, pero no el único Dios. Su obediencia, la Biblia alaba su obediencia, en Filipenses 2:8. Si tú eres el jefe, ¿obedeces a un superior? No. Pero si eres el agente perfecto, la obediencia es el máximo acto de fidelidad. Su obediencia es el modelo de liderazgo por servicio, una de las aplicaciones más poderosas de su identidad como el Mesías. Él nunca dijo, soy el Todopoderoso o soy el único Dios verdadero. Él siempre apuntó a su Padre. Mi Padre es mayor que yo, en Juan 14:28. Mira, este tema es tan profundo que preparé algo especial para ti. Un material completo y gratuito que te va a ayudar a dominar este concepto a fondo. Te muestra cómo interpretar el Nuevo Testamento desde una perspectiva unitaria y bíblicamente coherente. Está en el enlace de la descripción del video. Bájalo gratis. Esta es la clave para entender el Evangelio. El Evangelio no es primariamente el dogma de la Trinidad. El Evangelio es la buena noticia del reino de Dios, predicada por el Rey, el Mesías, que es el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu, y que resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre. Es un mensaje de monoteísmo puro, el mismo que Jesús enseñó desde el Shema de Israel. Cuando entiendes Lucas 1:35, ves el camino de Jesús, de nacimiento milagroso, Hijo de Dios, a Maestro, a Mesías, a resurrección, a exaltación como Señor. El concepto de Hijo de Dios como un ser generado por el poder de Dios es crucial, pero hay una última pieza del rompecabezas que debemos armar para sellar la verdad. Una objeción común es, ¿y qué hay de textos como Juan 1:1, donde se habla de la palabra, Logos, que estaba con Dios y era Dios? Si Jesús no preexistió como persona, ¿cómo explicamos esto? La respuesta reside en la distinción entre la preexistencia de la persona, el dogma trinitario, y la preexistencia del propósito o plan. El concepto es simple. La palabra, Logos, en Juan 1:1 es la intención, sabiduría o plan divino que existía en la mente de Dios desde la eternidad. Es el proyecto de Dios. El gran plan para la creación y la redención. Este plan era tan íntimo a Dios que se dice que era Dios, Juan 1:1, cualidad divina. La palabra se hizo carne, Juan 1:14. El plan de Dios, su sabiduría, su intención, se concretó, se materializó, se hizo humano en la persona de Jesús. Jesús, el hombre, es la encarnación perfecta de la palabra preexistente, el plan, el propósito. Es decir, el propósito eterno de Dios se convirtió en una persona temporal, el Mesías, a través de la concepción en María, Lucas 1:35.
La Biblia dice en muchos lugares que Dios tiene propósitos eternos que se cumplen en el tiempo. La salvación fue planeada antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, pero se ejecuta en la historia. Los profetas anunciaron un plan que solo se cumplió después. La concepción en Lucas 1:35 es precisamente el momento en que el Logos, el plan, el propósito, toma su forma física como el Mesías. Este enfoque respeta tanto la eternidad de la sabiduría de Dios como la humanidad real y con inicio del Mesías. Mantiene la coherencia lógica, honra el monoteísmo de Jesús y de Israel, y usa Lucas 1:35 como el evento definitorio. El Hijo de Dios es el ser concebido milagrosamente por el Espíritu Santo para ser el Mesías. No es necesario creer que Jesús era un Dios que se vació de su divinidad para ser humano. Es mucho más poderoso y coherente creer que Él era el ser humano perfecto, sin mácula, generado por Dios, y que se sometió totalmente al Padre, ofreciéndonos un modelo alcanzable de obediencia y fe. El dogma de la preexistencia es un obstáculo a la verdad y a la coherencia. El versículo ignorado, Lucas 1:35, nos da la llave de oro para liberarnos. Ahora ves el Evangelio de una manera que la teología tradicional te había impedido ver. La mentira de la preexistencia eterna se desvanece ante la luz clara de Lucas 1:35. Descubrimos que el título Hijo de Dios no es una metáfora de la divinidad, sino la prueba del inicio milagroso de Jesús, el Mesías humano, generado por el Espíritu Santo para ser el Rey y el modelo de nuestra fe. A partir de hoy, cuando leas cualquier texto que parezca sugerir la preexistencia de Jesús, detente y pregúntate, ¿contradice esto la causalidad de Lucas 1:35? Prioriza la simplicidad de la Biblia sobre la complejidad de la filosofía. Verás una claridad asombrosa en toda tu fe. El Hijo de Dios es el santo ser que nacerá, no el Dios que ya existía. Esta es la verdad simple que el dogma intentó sofocar. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el error de traducción de 12.000 veces que esconde la verdad del monoteísmo. Nos vemos allí.